Buenos días, jóvenes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy la profesora Suani Maldonado. Recuerden que les imparto la asignación de Física 1. Y el día de hoy, pues, antes de empezar, quiero mandar un cordial saludo a todas las madres del curso de décimo de BTP de Salud y Nutrición y las madres de décimo de BCH. Espero que pasen un bonito día. Ahora pues vamos a entrar a ver lo que es el tema número 2, que se trata del Sistema Internacional de Unidades y Conversiones. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, voy a discutir con ustedes la evaluación de la clase. En su folleto, lo primero que encuentran es la portada donde deben de escribir su nombre, el curso y su sección. Luego sigue con una descripción de la clase, los objetivos de la clase, el tema de la clase y están la evaluación. Si ustedes observan en la evaluación, ustedes pueden ver las fechas en las que tienen que entregar las asignaciones que corresponde a la fecha que estudiamos los temas, ¿verdad? Están los temas, la actividad que deben desarrollar y el valor de esta asignación. Por ejemplo, nosotros iniciamos el fin de semana pasado, donde vimos la física, su importancia y las ramas, y quedó la primera asignación que corresponde a las ramas de la física. Esa asignación tiene un valor del 10%. Este fin de semana que vamos a ver Sistema Internacional de Unidades, les voy a plantear la segunda asignación que tiene que ver con el tema y tiene un valor del 10%. Para los siguientes fines de semana vamos a ver el tema de conversiones complejas. La asignación número 3 va a quedar para esa semana y tiene un valor del 15% porque es una guía un poquito más extensa en comparación a las anteriores. Ya cuando entremos a junio vamos a ver el tema de cifras significativas y notación científica, va a quedar otra asignación y su valor va a ser de 15%. Y ya para ir terminando el módulo, el 12 y 13 de junio, ese fin corresponde a hacer un repaso de de todos los temas que ya hemos visto. Igual va a quedar una guía de repaso que va a corresponder a la asignación número 5 y va a tener un valor del 20%. Durante todo el módulo se van a estar evaluando expresiones artísticas, bueno, deportivas y humanísticas, que bueno, más que todo ahí se va a evaluar el orden eh, y la presentación de sus tareas. También lo que es valores y actitudes que corresponde a la honestidad al momento de realizar sus trabajos y a la responsabilidad de entregarlos con puntualidad. Y por último, el 20 de junio vamos a realizar la evaluación que corresponde al examen, que es la asignación final, y su valor es de 30%. La sumatoria de todo esto pues da un total del 100, que es el puntaje total de la asignación, de la clase, de la materia de Física 1. Quiero comentarles también que cada fin de semana yo les voy a estar enviando eh, un recordatorio de la asignación que deben de hacer y un link al que deben de cargar su tarea. Para poder acceder a ese link, ustedes tienen que usar obligatoriamente el correo que se les dio en el colegio, porque solamente funciona con ese correo, el link que yo les voy a dar para que suban su asignación. Sí les pido de que traten de ser lo más puntuales posible. Si tienen alguna duda o algo que no entiendan, me escriban que yo les voy a ayudar. ¿Qué pasa si un día no lo pueden subir a tiempo? Pues si tienen algún problema, no pasa nada. Lo suben cuando puedan. Pero siempre traten de irlas haciendo a la par para que al final del módulo pues no tengan que hacer ese montón de asignaciones. Porque recuerden que no solo llevan mi clase,
llevan otras clases. Y no es lo mismo subir una o o dos asignaciones a la semana que estar haciendo 10 asignaciones. Ya es bastante trabajo. Así que por favor traten de ser puntuales, traten de irlas trabajando semanales y así estar solventes con la clase. Ahora sí, vamos a entrar a ver el tema de este fin de semana que corresponde al Sistema Internacional de Unidades y vamos a entrar a ver un poquito de conversiones sencillas. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de contestar estas preguntas, que son unas preguntas previas. Van a poder contestar qué significan las siglas SI, cuáles son ejemplos de unidades de masa, tiempo, volumen y longitud, y también van a poder definir qué es un factor de conversión. Ok, vamos a iniciar hablando del Sistema Internacional de Unidades. Eso significa las siglas SI. En el año de 1960, pues la Conferencia General de Pesos y Medidas, pues esta entidad es la autoridad internacional en cuanto a unidades, es decir, que eh, es internacional porque la manejan los estándares dados por esta entidad, lo manejan la mayoría de países en el mundo. Entonces, eh, esta autoridad propuso un sistema métrico revisado al que se le llamó Sistema Internacional de Unidades. Esto se planteó para que la mayoría de países pues utilizaran unidades de manera unificada y así pues se hiciera fácil lo que es el manejo de datos. Este sistema internacional de unidades pues cuenta con 7 unidades básicas y todas las demás unidades que existen pues derivan de estas 7. Al igual que las unidades métricas, las del sistema internacional se modifican de manera decimal con prefijos. Observemos por favor el esquema que yo tengo aquí. Estas son las 7 unidades correspondientes al sistema internacional. Tenemos el kilogramo, que es el nombre de la unidad que mide lo que es la masa, el metro, que es la unidad que mide longitud, el segundo, que es la unidad que mide tiempo, el amperio, que es la unidad que mide corriente eléctrica, el Kelvin, que es el nombre de la unidad de la temperatura, el mol, que corresponde a la cantidad básica de la cantidad de sustancia, y tenemos por último la candela, que es el nombre de la unidad que corresponde a la cantidad básica de la intensidad luminosa. A continuación les presento un cuadro donde se detalla estas unidades y la cantidad básica a la que denotan. Pues en este cuadro, como ya les había comentado, están las unidades básicas del sistema internacional. Tenemos la cantidad básica, que son 7 unidades, y tenemos sus símbolos. O sea que ahora en adelante, ustedes cuando miren kilogramos, ya saben que es el nombre de la unidad que mide masa. Metros, que es con la que estamos más familiarizados, el símbolo es M y mide la longitud. Y así sucesivamente vamos a encontrar las 7 cantidades básicas con su nombre y el símbolo de la unidad que la denota. Ahora vamos a hablar un poquito de las unidades correspondientes a las magnitudes fundamentales. Primero vamos a definir qué es una magnitud, pues nosotros en física llamamos magnitud a todo aquello susceptible de ser medido y expresado matemáticamente según sus unidades, pues pueden ser fundamentales o derivadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es entonces una magnitud? Pues es todo aquello que puede ser medido y lo podemos expresar matemáticamente. A la derecha yo les presento algunas unidades correspondientes a magnitudes derivadas. Nosotros ya vimos cuáles son las magnitudes fundamentales y todas aquellas unidades que deriven de las magnitudes fundamentales se les conoce como derivadas.
Así que tenemos este cuadro, estas magnitudes pues derivan de las magnitudes fundamentales. Tenemos la superficie cuyo símbolo es S, el símbolo de la unidad es metro al cuadrado, el volumen, el símbolo que utilizamos para denotar volumen es V y el símbolo es metro cúbico. Y así podemos encontrar otras magnitudes derivadas, sus símbolos y la unidad. Es importante también que diferenciemos entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Nosotros en física utilizamos bastante estas magnitudes. ¿Y qué es una magnitud escalar? Pues es una magnitud que está formada por un número y una unidad. Por ejemplo, tenemos 20 metros, tenemos 50 kilómetros por hora. Fíjense bien, 50 es el número y la unidad es kilómetros por hora. También, que serían estas unidades, serían de en longitud. Ahora la última, 3 kilogramos. Nosotros ya sabemos que kilogramos es una unidad de masa. Entonces, la magnitud escalar va a estar formada por un número y una unidad. Ahora, ¿qué es una magnitud vectorial? Fijémonos en los ejemplos. Si ustedes se fijan, son los mismos números, son las mismas unidades, pero en una magnitud vectorial nos están dando más información. Ya no solo nos dicen 20 metros, sino que nos dicen 20 metros al sur del oeste, 50 kilómetros por hora al sur y 3 kilogramos hacia abajo. Entonces, ¿en qué se diferencia una magnitud vectorial a una magnitud escalar? Si ustedes se fijan, además de darnos un número y una unidad, también nos proporciona la dirección y el sentido, podríamos decir. Entonces, si ustedes se fijan, la magnitud vectorial es más precisa, nos da más información, es más detallada, es más específica. La magnitud vectorial ahí comprenden, está denotada por vectores que usamos bastante en física y es importante que ustedes las manejan y sepan la diferencia entre una y otra. Para recordar, para recapitular, magnitud escalar solo nos da un valor numérico y una unidad, y una magnitud vectorial nos da el número, es decir, un valor numérico, una unidad y aparte nos indica la dirección. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las medidas. En nuestra vida diaria nosotros tomamos diferentes medidas y hacemos uso de ellas. Por ejemplo, si nos queremos mandar a hacer un traje, vamos donde el sastre y él nos toma medidas. Usa el metro, nos mide nuestra longitud, nuestra cadera, en el caso de las chicas, nuestra cintura, etcétera. También tomamos medidas, por ejemplo, si queremos construir algo en nuestra casa y necesitamos saber la longitud del espacio donde vamos a colocar algún mueble o alguna mesa para hacernos una idea de que si va a caber en el espacio que tenemos destinado, pues utilizamos un metro. O también si queremos medir nuestra longitud o si tenemos hijos, medir la altura, etcétera, realizamos mediciones. Así en física, nosotros realizamos un montón de medidas para medir muchas características o propiedades, por ejemplo, para medir la temperatura, la velocidad, el peso, la superficie o el tiempo que tarda un objeto en caer o el tiempo que tarda una sustancia en hervir, por ejemplo, el agua. Entonces, este tema es muy importante que lo conozcamos, lo utilizamos a diario y en física pues bastante. Es muy importante poder realizar mediciones. Entonces, ¿qué es medir? Bueno, cuando nosotros medimos, comparamos una magnitud con otra similar que tomamos como una unidad y comprobamos pues cuántas veces contiene la magnitud a dicha unidad. La medición de cualquier cantidad pues se efectúa con respecto a un estándar o una unidad particular y esta unidad pues debemos especificarla
junto con el valor numérico de la cantidad. Esto es muy importante, que nosotros cuando realicemos una medición coloquemos su unidad, porque recuerden que si no colocamos la unidad, pues ese valor queda mudo, no nos indica nada, solo es un valor numérico, no me dice si es de longitud, si es de masa. Entonces es muy importante que junto al valor numérico nosotros especifiquemos la unidad. Por ejemplo, no basta, o sea, no es suficiente con decir que una habitación mide 3 de ancho por 4 de largo. Nosotros tenemos que concretar qué unidad hemos utilizado para realizar dicha medición. Por ejemplo, tenemos que decir 3 metros de ancho por 4 metros de largo. Y el resultado de una medida siempre, como ya lo hemos dicho, es un número y una unidad, ya que el primero sin la segunda pues carece de sentido, como ya se los mencioné. Para medir una magnitud podemos seguir dos métodos. Podemos hacer medidas directas o medidas indirectas. Cuando realizamos una medida directa, la medida es directa si la magnitud se compara directamente con la unidad adecuada de esa magnitud. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de nuestro lápiz, la compararíamos con las unidades de medida grabadas en una regla, porque para medir un lápiz lo que podemos utilizar es una regla. Entonces, vamos a comparar con las unidades de medida grabadas en la regla. Ahora, esa sería una medida directa. Ahora, en la medida indirecta, la realizamos cuando el valor de la magnitud se obtiene a través de una fórmula que la relacionamos con otras magnitudes que sí se han medido directamente. La mayoría de las medidas son indirectas. Nosotros en física, pues la mayoría de medidas que utilizamos son indirectas. Por ejemplo, si hay trazado en un papel la superficie de un triángulo y ese papel está milimetrado, pues la superficie del triángulo de la figura se puede medir de dos formas. Directamente. ¿Cómo directamente? Pues si contamos los cuadritos del papel milimetrado que contiene. También la podemos hacer indirectamente. ¿Y cómo? Pues midiendo con la regla la base y la altura y utilizando una fórmula matemática. La fórmula para medir la superficie del triángulo es S, que es igual a la base por la altura, y la dividimos entre 2. Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos midiendo la superficie del triángulo de manera indirecta. Y como ya les había comentado, pues nosotros hacemos uso de instrumentos para realizar mediciones, que estas mediciones pues sean lo más eh, específicas, lo más confiables posible. Por ejemplo, para medir longitud, nosotros hacemos uso de instrumentos de medición de longitud, como por ejemplo una regla, un metro, un pie de regla, lo utilizamos bastante en física y hay otras. ¿Qué utilizamos nosotros para medir masa? Utilizamos balanzas. Esta es una balanza analítica y también tenemos en física la balanza granataria. Entonces, estos son instrumentos, hay otros instrumentos para medir masa, pero en el laboratorio de física nosotros utilizamos mayormente estos para medir masa. Otros instrumentos, en el caso de la temperatura, utilizamos termómetros. Tenemos diferentes tipos de termómetros. Tenemos termómetros que son digitales, tenemos el termómetro de mercurio. Bueno, hay infinidad de termómetros. Por ejemplo, nosotros ahorita con esto de la pandemia, si no vamos a un establecimiento, a un supermercado, a una tienda, pues al entrar se nos toma la temperatura y se nos pone un termómetro en nuestra mano, en nuestra frente, entonces ahí están midiendo nuestra temperatura. Ahora vamos a entrar a aprender un poquito sobre conversión de unidades. Para que nosotros hagamos ejercicio de conversión de unidades, es importante
que ustedes sepan qué es un factor de conversión o a qué llamamos factor de conversión. Y esto pues es una fracción en cuyo numerador y denominador aparecen unidades distintas de una misma magnitud y la relación entre ellas. Los factores de conversión pues son utilizados cuando se establece proporcionalidad entre las unidades. Por ejemplo, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. El factor de conversión es 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Lo podemos expresar así. También van a haber dos formas de poderlo expresar. Lo podemos poner 1 kilómetro en el numerador o lo podemos poner en el denominador. Esto va a depender de la unidad a la que nosotros deseamos convertir. Por ejemplo, yo puedo expresar esto de esta manera. O lo puedo expresar así también. O 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y es lo mismo. Si ustedes se fijan, no cambia nada. Solo cambia la posición donde va 1 kilómetro con respecto a 1 metro. ¿Y de qué va a depender? ¿Cuál van a elegir ustedes? Van a elegir de acuerdo a lo que se les está solicitando para que puedan cancelar unidades. Esto lo van a ver claramente en el siguiente ejemplo. Nos piden que convirtamos 1234 metros a kilómetros. Entonces, vamos a seguir una serie de pasos para que se les haga más fáciles a ustedes. El primer paso es que vamos a anotar la cantidad que nos plantea el ejercicio que debemos convertir. ¿Cuál es el valor que nos plantea? 1234 metros. ¿Y a qué lo queremos convertir? Lo queremos convertir a kilómetros. Entonces, en el paso número 2 vamos a elegir el factor de conversión que obviamente contenga metros y kilómetros porque son las unidades que intervienen en el problema, las que están involucradas. Entonces nosotros ya sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Así que tenemos que expresarlo de ambas maneras. Una vez que ustedes ya le agarraron el hilo a esto, pues no es necesario que lo planteen de estas dos maneras, sino que ustedes utilizan ya directamente el que deben de utilizar, el que nos sirve para realizar esa conversión. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, nosotros tenemos metros y lo queremos pasar a kilómetros. Entonces, lo vamos a expresar de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque de esta manera vamos a tener la unidad a la que queremos convertir en el numerador. Recuerden eso, la unidad que queremos convertir tiene que estar siempre en el numerador, es decir, en la parte de arriba. En el paso número 3, nosotros vamos a expresar la conversión de la siguiente forma. Vamos a poner el número que queremos convertir con la posición del factor de conversión correcto. Fíjense bien, nosotros queremos pasar de metros a kilómetros, por lo tanto, kilómetros tiene que estar arriba. Entonces, así se va a expresar. En el paso número 4, vamos a cancelar las unidades iguales y vamos a realizar los cálculos correspondientes. Si ustedes se fijan, pues ya sabemos que la unidad que queremos convertir va a estar siempre arriba y nos va a dar lugar a tachar la otra unidad. La otra unidad, que en este caso es metro, está arriba, se cancela con metro que está abajo. ¿Qué unidad me va a quedar? Me va a quedar la unidad de kilómetro, que es la que yo deseo obtener. Al realizar este cálculo, vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 1234 por 1 y esta línea significa división. Una vez que hayamos multiplicado 1234 por 1, vamos
a dividir entre 1000. Y esto nos va a dar 1.234 kilómetros. Recuerden poner la unidad. Tenemos que convertir 5000 gramos a kilogramos. Ustedes ya saben que kilogramos se refiere a unidad de masa. Hacemos lo establecido por los pasos. Vamos a anotar la cantidad que plantea el ejercicio. En este caso son 5000 gramos. Lo escribimos. Ahora, en el paso número 2, vamos a elegir el factor de conversión que contenga, bueno, aquí lo tengo mal, que contenga lo que es gramos y kilogramos. Y nosotros sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Así que expresamos nuestros factores de conversión. Como vamos a pasar de gramos a kilogramos, kilogramos obviamente tiene que estar arriba para que podamos cancelar gramos del valor que nos dan con gramos de abajo. En el paso número 2, pues vamos a expresar la conversión con el factor de conversión correcto. Entonces nos quedaría así, con kilogramos arriba y gramos abajo. En el paso número 4, pues vamos a cancelar las unidades. Cancelamos gramos con gramos y nos queda la unidad que queremos convertir, que es kilogramos. Realizamos los cálculos correspondientes, es decir, multiplicamos 5000 por 1 y lo dividimos entre 1000 y eso nos da que 5000 gramos son 5 kilogramos y lo encerramos en un cuadrado para resaltarlo. Al final de su folleto van a encontrar diferentes eh, unidades de conversión. Entonces, esto les va a ser muy útil para realizar la asignación e igual es importante que lo tengan a mano porque en todo el módulo vamos a utilizar estas equivalencias. Entonces es importante que ustedes las tengan a mano, que las sepan utilizar. Si ustedes se fijan, están divididas por la magnitud que miden. Y ya para concluir, vamos a explicar la asignación número 2 que corresponde a la guía de sistemas en el Sistema Internacional de Unidades. Pues la tarea consta de 3 partes. La primera es que van a diferenciar en la siguiente lista de propiedades cuáles son magnitudes físicas y cuáles no son magnitudes físicas. Entonces ustedes, su trabajo consiste en llenar este cuadro. Si es una magnitud física, le van a poner sí, van a poner si es fundamental o si es derivada, van a poner la unidad, van a decir si se puede realizar con medida directa o indirecta y el instrumento que se utiliza para medirla, para todas. La siguiente parte van a completar el siguiente cuadro. Si ustedes se fijan, consta de 4 columnas y en las 4 columnas hay diferentes datos. Por ejemplo, voy a hacerles el primero. Nos dicen que en la medida de 25 metros. ¿Qué magnitud estamos midiendo? Estamos midiendo longitud. Longitud. ¿Qué unidad mide longitud? Metro. ¿Y qué cantidad es? 25. Así sucesivamente van a llenar este cuadro. Y la última parte es que mida y utilice un instrumento adecuado. ¿Qué vamos a medir? Un lápiz tinta. Lo miden con una regla y ponen qué medida tenía. Miden el cuaderno de la clase siempre con la regla y ponen el valor de la medida, la altura del folleto y la estatura de un compañero de clase. Bueno, aquí como no estamos en clase, pues miden la estatura de su mamá, de su papá, de su hermano, de su prima, de su novio, de su pareja. La miden y la colocan acá. Y eso sería toda la tarea.